¿Qué tal? Muy buenas noches, una vez más, bienvenidos a este estudio de mitad de semana. Hoy es miércoles 19 de junio 2024. Son las 7:35 de la noche y estamos ya listos para comenzar este momento. Vamos a poner en manos del Señor nuestras vidas para pedirle que hable a nuestros corazones, para que bendiga su palabra y para que nos use como siempre, que no seamos nosotros, sino que sea Él a través nuestro. Padre, gracias por esta noche, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, gracias por el regalo maravilloso de tu salvación. Gracias, Señor, porque nos presentaste a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Lo enviaste a revelarnos tu voluntad para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque al estar muertos, Señor, nos vivificaste. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Permite que esta palabra, Señor, sea de refrigerio para nosotros. Que haya sanidad y libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy vamos a hablar acerca del mensaje de la gracia y de los que rechazan el mensaje de la gracia. Y precisamente en la palabra dice, ay de los que rechazan la gracia. Ay de los que rechazan su amor, de los que rechazan su invitación a conocerlo. Precisamente esa es la invitación del Evangelio. Las buenas noticias es Cristo revelándose a nosotros, revelando el amor del Padre, el plan, la voluntad de Dios para con el hombre. Y nosotros estamos llamados a revelar ese plan, a compartir ese plan, a esparcir las buenas nuevas del Evangelio. Y entender que nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a hacer mejores delante de Dios. Que nada de lo que nosotros podamos hacer o intentar nos va a poder acercar a Dios, porque precisamente la palabra dice que Él mismo dio su primer paso, que ni siquiera nosotros lo amamos, cuando pudiéramos decir es que amo a Dios y es que qué lindo es Dios, pero resulta que Él nos amó primero, dice la palabra. Él se acercó primero, Él tomó la iniciativa, Él dio el primer paso. Y vamos a hablar acerca de la adoración, acerca de la aceptación por parte de nuestro corazón, de toda esa maravilla que se llama gracia. Y que cuando profundizamos en el conocimiento del Señor Jesucristo nos damos cuenta que Él en sí mismo es gracia. Que la gracia es la persona de Cristo Jesús, entregado a nosotros sin merecerlo. Y todo lo que Él nos da sin merecerlo. Dice el Salmo 50 en el Antiguo Testamento: Oye, pueblo mío, y hablaré, Israel. Yo testificaré contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos, porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre 1000 colinas. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre? Está diciendo, Dios no es un hombre. Dios no es alguien que puede ser comprado. Dios no necesita de la alabanza. Dios no necesita de los sacrificios ni de las ofrendas. Y Él dice, no te reprendo por esas cosas porque tus sacrificios están continuamente delante de mí. Él está reconociendo, Dios, que Israel continuamente hacía sacrificios animales, llevaba ofrendas de cereales, de grano. Pero lo que dice el Señor aquí en el versículo 14 es, ofrece a Dios sacrificio de ¿qué? Versículo 14, de acción de gracias. Y cumple tus promesas al Altísimo. Y 2, invoca mi nombre en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Yo te libraré, Dios dice eso, invoca mi nombre. A veces uno como que piensa, pero ¿para qué oro? ¿Para qué invoco el nombre de Dios? Si de todas maneras no pasa nada, o quizás no me escucha, o quizás está ocupado. Pero el Señor dice, invoca mi nombre en el día de la angustia, porque yo te libraré y tú me honrarás. Cuando Él recibe nuestra oración, cuando Él recibe esa palabra de nuestro corazón, Él siempre la escucha. Él siempre está atento a las oraciones de los
justos. ¿Y quiénes son los justos sino los que hemos creído en Jesucristo? Cualquiera que cree en Jesucristo, en su sacrificio único y suficiente, ha sido convertido o declarado justo delante de Dios. Y Él siempre escucha las palabras, las oraciones, los clamores, las peticiones de nosotros, los justos. No hay ninguna barrera ahora que estamos en Cristo, no hay ningún muro de separación entre nosotros y Dios. Por eso ni siquiera importa si estás de buen genio o de mal genio. Ni siquiera importa si estás de buen mood, como dicen en inglés, en good mood. Lo que importa es tu relación con Cristo, tu fe en Cristo. Esa nueva posición que tienes ahora en el Señor no puede ser cambiada. Aún si tú quisieras, la palabra de Dios dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. La salvación que hemos recibido, ese regalo de salvación no puede ser quitado, no puede ser removido. Es algo que ahora está impregnado en nosotros. Somos una nueva creación y el Espíritu ha sido puesto en nosotros como regalo y como garantía de esa realidad. Ofrece a Dios entonces no sacrificios de animales, y en este caso hoy en día no ofrezcas, no, te voy a ofrecer el internet, te voy a ofrecer, voy a dejar de comer, o voy a comer más si es alguien que no come mucho. Ofrece a Dios acción de gracias. En otras palabras, cuando pensemos en el Señor, Él quiere simplemente ver un corazón que reconoce lo que Dios hizo por nosotros, que reconoce que Cristo es la salvación, reconoce el regalo que significa Cristo, el unigénito de Dios, a quien Él decidió no guardarse, como nos explica o nos muestra la escena del sacrificio, el casi sacrificio de Isaac en el monte del holocausto, cuando Abraham, según instrucciones de Dios, sube al monte para sacrificar a su hijo Isaac. Y en el momento del sacrificio, cuando está a punto de hundir el cuchillo en el muchacho, el Señor le dice, detente, porque ahora sé que tú me temes. Y ahora sé que tú no te has rehusado tu propio hijo. Y así como tú no te has rehusado tu único hijo, yo tampoco me he rehusado mi único hijo, porque sé que me temes, sé que me crees. Y ese es el tipo, o esa es la prefiguración del sacrificio de intercambio, el sacrificio expiatorio. Cuando tú y yo deberíamos estar allí como Isaac en el monte del sacrificio, el que subió al monte con la madera al hombro fue Jesucristo. Él fue al monte del sacrificio cargando el madero, su propio patíbulo, y allí pagó el precio, y Él fue ese divino intercambio, aquel que recibió el pago por el pecado, sobre el que la ira por causa del pecado, la ira de Dios fue derramada. La maldición fue derramada sobre Él. Y digamos que Cristo en ese momento de la cruz, hace 2000 años, no solamente llevó el pecado, sino que absorbió la maldición, absorbió la ira de Dios. La palabra que usa Juan en el Nuevo Testamento es propiciación. Él, Cristo, y solamente Cristo es el único que es propicio delante de Dios. Ningún otro esfuerzo humano, ninguna otra obra humana sería propicia, ni puede ser propicia delante del Señor, porque es insuficiente, es limitada, es imperfecta, está viciada, está manchada. El único perfecto es Cristo, el sacrificio, el Cordero perfecto, sin mancha y sin defecto. Como dice el Antiguo Testamento, la palabra que usa es tamín, Cordero sin mancha. Cristo es ese Cordero tamín, sin mancha, ese Cordero justo, recto, intachable, que es capaz de pagar el precio. Por eso cuando nos acercamos a Cristo o cuando meditamos en Cristo, cuando pensamos en lo que Dios hizo al enviar a su Hijo, lo que hay en nuestro corazón no es ganas de ofrecer más cosas para que seamos agradables, porque ya de hecho no lo éramos y sin embargo, asimismo el Señor envió a su Hijo. Lo que el Señor espera es acciones de gracias, un corazón agradecido, un corazón que reconoce que sin Él somos nada, que todo lo que necesitamos es Cristo. Acción de gracias es, escribí yo acá, desprenderse, es desprendimiento, es confianza en aquel que es el que suple,
aquel que es digno de honor. Acción de gracias es el desprendimiento de nuestro propio orgullo. Desprendernos, retirar de nosotros nuestro ego. Pensar que nosotros somos capaces de lograr cosas buenas delante de Dios. Pensar que nosotros mismos podemos lograrlo. Y eso es lo que vemos hoy en día y lo que está en boga en la cultura de hoy. El hombre tratando de exaltarse, ensalzarse, mejorarse a sí mismo para llegar a un nuevo nivel. Incluso lo que está pensando hoy en día el ser humano es vencer la muerte por medios físicos, por medios tecnológicos, porque ese es el enemigo máximo que podemos nosotros tener como seres humanos. La muerte, precisamente el primer enemigo que dice Cristo que, o mejor, el enemigo máximo que Cristo viene a derrotar es la muerte. ¿Y qué es lo que ofrece el Señor? Todo lo opuesto de la muerte, vida, y vida en abundancia. Ese es el regalo de Cristo. Y ese es el tema central del Evangelio. Traer de la muerte a la vida. De las tinieblas a la luz. Y aquí en este mismo salmo dice el versículo 16. Pero el impío, o sea, el que no tiene a Cristo, el incrédulo, el pagano, el mundano. Al impío le dice Dios, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos? De hablar de mi pacto, o sea, de tomar mi pacto en tus labios, si tú aborreces mis palabras, aborreces la disciplina. Los que aman las tinieblas más que la luz, porque sus obras no... Cuando uno de repente se para a medianoche y prende la luz y ve que la cucaracha huye a buscar el escondrijo, las tinieblas. Ese es el hombre que cuando viene la luz tiene dos opciones. Nosotros tenemos dos opciones. Recibir la salvación como un regalo y aceptar la luz, o rechazar la luz y esconderse como la cucaracha. Cuando viene la luz nos quema los ojos y queremos escondernos en algún rincón y meternos en la oscuridad, meternos en la soledad, meternos en ese lugar donde estábamos tranquilos sin que la luz ponga o exponga nuestra realidad. Porque eso es lo que hace la luz. Cuando el pagano, cuando el hombre que no tiene a Dios se expone a la luz lo que hace es mostrar nuestra suciedad. La luz intensa de Dios muestra lo mal que estamos, lo perdidos que estamos. Y tenemos dos opciones: aceptar que estamos mal y correr a la luz y recibir lo que Él quiere entregarnos, o escondernos como el insecto en el escondrijo oscuro y continuar en esa vida, en esa existencia muerta espiritualmente. La salvación entonces es un regalo que se ofrece a través de Cristo Jesús. Ese regalo que se ofrece entonces tenemos las dos opciones: aceptarlo a la luz, recibir el regalo, o despreciarlo. El regalo es entregado y, como la palabra lo dice, es gratis, es un regalo. No podemos recibir de otra manera, no podemos llegar a tener la aceptación de Dios de otra manera. Y lo que hace el Señor cuando aceptamos el regalo no solamente es traernos a la vida, sino renacernos, nos vuelve a crear. Hay un cambio de ADN que es como lo que hemos estado hablando durante los últimos días. Hay un cambio de especie. Ahora que también está de moda lo del genoma humano y está de moda también el cambio, lo que la cultura está buscando hoy en día no solamente es mejorar al hombre, sino cambiar al hombre. Y estamos hablando de personas que quieren ser una abejita, personas que quieren ser un perro, personas que quieren ser un híbrido, una cosa extraña que no es ni hombre ni animal, sino una mezcla, o que quieren ser un cyborg, que quieren ser un robot. Quieren cambiar el ADN del hombre a través del mero esfuerzo tecnológico, filosófico, científico, pero lo que hace Cristo es transformarnos, volviéndonos a nacer, volviéndonos a crear espiritualmente, cambiar nuestro ADN caído de Adán. La palabra de Dios dice que pasamos en Cristo del Adán terrenal al Adán
celestial. Adán celestial que se llama Cristo. El Adán mejorado, el Adán perfecto, ese es el Adán que nosotros vamos ahora a disfrutar. Es en ese Adán que nosotros ahora estamos inmersos, incluidos, unidos en Cristo Jesús. Somos una nueva persona, una nueva creación, una nueva especie. Ya no miramos atrás nuestro viejo ADN de la tierra, temporal, que se va a destruir, que va a desaparecer, sino el ADN eterno. Ese es el regalo maravilloso de Dios, que nos ofrece vida en abundancia. Esa es la vida en abundancia. La vida en abundancia es simplemente vida que no termina, vida que no tiene fin. Y hubiera podido ser simplemente allí el regalo, pero lo que el Señor dice es que nos da esa vida para disfrutar de la compañía de Dios, para disfrutar de la unidad con Él, del amor de Dios. Voy a leer Juan 3:16, que nos lo sabemos todos, o bueno, muchos se saben ese versículo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dio el Señor, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero quiero hacer énfasis en el versículo siguiente, el que casi nunca leemos. El versículo 18 dice: el que cree en Él no es condenado. Qué maravillosa declaración. El que cree no es condenado, el que cree en Cristo. ¿Qué es condenación sino recibir la paga del pecado? ¿Qué es condenación sino quedarse en el Adán temporal? Y por lo tanto, no experimentar la vida eterna, sino al contrario, muerte espiritual. El que cree en Él no es condenado. La condenación es la paga del pecado, la muerte eterna, pero al creer en Cristo lo que recibimos es perdón. La condena desaparece. Por eso el libro de Romanos que empieza con ese versículo maravilloso, porque ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchos nos pueden acusar y nos siguen acusando de que somos exclusivistas, porque la palabra nos ha mostrado y nos enseña que solamente hay un camino. Amén. No hay muchos caminos, no hay muchas maneras, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Amén. El que no ha creído no en una enseñanza, no el que ha creído en una buena historia, no, el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Cristo no es condenado. No el que no cree en Buda, en Mahoma, en Confucio o en cualquier sistema filosófico. El que cree en Él. El que cree en Él. Tan sencillo como eso. Creer que Cristo es el Salvador del mundo. Que Cristo pagó el precio por nosotros. Que su sacrificio y su muerte son suficientes. Que no hay que agregarle nada. Porque ese es el otro engaño. Cuando se encuentra uno con algunos católicos que han recibido la enseñanza de que hay que agregarle cosas. O sea, Cristo es bueno, Jesús es la salvación, pero María también, los santos también, las donaciones, las limosnas también. Cristo no es suficiente. Cristo no fue suficiente, pero Cristo es el sacrificio único y suficiente. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, no hay más, no hay nadie más, no hay otra cosa alguna, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero el que no ha creído ha sido condenado y está sujeto a juicio. ¿Y cuál es el juicio? Y ahí de nuevo Juan habla de lo que el salmista estaba diciendo hace un rato, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Si rechazas la luz, o si yo rechazo la luz y prefiero tinieblas, estoy sujeto al juicio de Dios, el juicio de condenación. Y algo tenaz que cuando lee uno eso de rapidez no se da cuenta, el que odia la luz, odia a Jesús, porque Jesús es la luz.
Cuando viene la luz, es decir, viene Cristo. Y la luz me confronta con mi realidad, me confronta con mi suciedad, me confronta con mi maldad, con mi impureza. Entonces, de nuevo, los dos caminos. O huyo de la luz, de nuevo a la oscuridad, lejos de Dios, o acepto la luz y permito que cuando su luz me alumbra, me vivifica. Y las tinieblas las desaloja y elimina todo lo que me separaba de Dios. Y esa luz es la que va ahora a guiar mi vida, a guiar mi caminar, a guiar mi mentalidad, mis pensamientos. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente es por fe, como todo en las Escrituras, como todo en el Nuevo Testamento. Lo que Cristo trae, lo que Cristo habla, lo que Cristo ofrece, se recibe por fe. Considérense vivos para Cristo y muertos al pecado. ¿Cómo? Por fe. Por fe reconozco que soy nueva creación. Por fe reconozco que el pecado ya no me domina más. Por fe reconozco que ahora estoy en la luz y no en las tinieblas. Por fe reconozco que sus pensamientos son mis pensamientos. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Generalmente los ateos son ateos no porque no quieran creer, sino porque no quieren que sus acciones sean juzgadas, sean demostradas, sean cuestionadas. El ateo es cómodo, desprecia a Dios porque su estilo de vida es demasiado atractivo, cómodo, y no desea que nadie, ni Dios, le indique lo correcto o lo incorrecto, lo que es aceptable, lo que es inaceptable. Él está contento. El ateo está contento con su propia visión del mundo, su cosmovisión. Y lo que hace precisamente el Evangelio, las buenas nuevas, es destruir la cosmovisión del hombre. Romper, como dicen los filósofos, los paradigmas y mostrarle a uno una nueva realidad. La realidad de la vida, de la verdad de Cristo. El ateo está contento con su visión, con lo que él considera aceptable o deseable. Y entonces dicen los que no quieren acercarse a la luz, es que ahora me va a decir que yo no puedo tomarme un trago, es que ahora no puedo fumarme el cigarro, es que ahora me va a prohibir esto, me va a prohibir esto, me va a prohibir esto. Pero como nos enseñaba muchas veces Mimi, lo que hace Dios no es prohibir, sino proteger. Protegernos precisamente de la transgresión, para que caminemos conforme a lo que Él dice que debemos caminar. El que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Cómo así? En algún lugar que no recuerdo ahora dice que hemos sido creados para buenas obras que Dios preparó de antemano. Ahora que estamos en la luz, ahora que estamos en Cristo, estamos dispuestos a hacer esas obras que Dios preparó de antemano. Las obras que hacemos no son para que Dios nos ame, sino porque Dios nos ama. Las obras que ahora hacemos no son para que Dios nos bendiga, sino porque hemos sido bendecidos. Y de nuevo volvemos al versículo del Salmo. Lo que busca Dios no son sacrificios ni acciones buenas, sino acciones de gracias que vienen a causa de lo que ahora somos nosotros, una nueva creación. Hemos sido iluminados, como dice el libro de Efesios. El deseo de Pablo, y es el deseo de Dios a través de Pablo, es que nuestros ojos sean iluminados, que nuestras mentes, nuestros corazones sean iluminadas, para que podamos ver la multitud de su gracia, para que podamos ver la grandeza de su amor, la grandeza de su buena voluntad para con nosotros. La otra vez, aquí volví a esta cita de una historia que le ocurrió a Billy Graham con un golfista. Recuerden que Billy Graham era uno de los asesores más importantes espirituales de los presidentes durante varias décadas. Y en uno de esos momentos estaba jugando golf con Gerald Ford y estaba jugando con otro jugador muy famoso de golf. Y cuando estaban jugando apareció otro golfista famoso
Y la historia viene así. Cuando terminaron de jugar, uno de los profesionales se acercó y preguntó al jugador que estuvo jugando con Billy Graham: oye, ¿cómo te pareció jugar con el presidente y con Billy Graham? Y el profesional empezó a proferir una serie de maldiciones, groserías, y de manera obscena dijo: ¿qué diablos dices? Yo no necesito que ese tal Billy Graham me embuta la religión por la garganta. Y con esto se dio vuelta enojado, vociferando, dirigiéndose hacia los camerinos. Y su amigo siguió al enojado profesional, lo vio sacar su palo de golf y golpear las bolas. Su amigo simplemente le dijo: ¿acaso Billy fue duro contigo? Pero el profesional suspiró avergonzado, dijo: no, ni siquiera habló de religión. Simplemente es que tuve un mal juego. La presencia de Billy Graham hizo que el profesional se sintiera condenado, se sintiera amedrentado. Incluso ni siquiera el predicador dijo una sola palabra acerca de Dios. Nosotros nos hubiéramos sentido condenados al estar en presencia de Jesucristo, como le pasó al apóstol Pedro. ¿Recuerdas uno de los primeros encuentros de Pedro con Jesús? Cuando están en la barca y Jesús provoca la pesca milagrosa en Lucas 5:8. Pedro se postró a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro vio la majestad de Jesús. No solamente vio el hombre que estaba con ellos, el maestro que estaba con ellos, sino vio que Jesús era el Señor, que Jesús era el Hijo de Dios. Y le dice: apártate de mí, yo soy pecador, tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres luz. Pero el Señor simplemente continúa amándolos, continúa enseñándolos. Y lo que hace el Señor siempre es: acérquense, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Acérquense, el reino de Dios se ha acercado, vengan a mí, no se lo impidáis. Hoy a ti y a mí se nos da la oportunidad de creer en Cristo, convertirnos en justos y aceptables, de modo que al llegar el día del juicio, cuando nos presentemos delante de Jesucristo, no vamos a huir avergonzados, no vamos a enojarnos o a vociferar, sino que vamos a gozarnos en su presencia. Vamos a estar seguros de lo que somos en Él y vamos a saber que Él, por Él es que estamos en la presencia de el Padre, que Él pagó el precio y que Él nos ha entregado también su justicia. Lo que hacemos es alabarlo, exaltarlo y darle gracias. Esa es nuestra actitud cuando nos presentamos delante de Jesús o cuando pensemos, cuando lleguemos a ese momento de presentarnos delante de Dios. Y termino con Gálatas 2:21. No, todavía no me falta, no. En Gálatas 2:21, a ver. Dice: no desprecio la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Claro, si fuera por obras, Cristo no sería necesario. Pero Pablo entiende que por obras jamás lograría estar en buenos términos con Dios, que la ley no lo estaba permitiendo llegar al estándar que exige Dios. Simplemente la gracia es lo único que puede salvarnos. Por eso no desechemos la gracia. La gracia se acerca a nosotros a través de Cristo. Nos ofrece salvación, perdón, una relación perfecta con Él a través de su propia obra en la cruz. Y yo escribí aquí: el encuentro con Cristo no solo me confronta, sino que me reconforta. Porque de nuevo, las tinieblas, el que está en tinieblas no quiere salir de allí porque expone sus obras. Entonces te confronta, pero al mismo tiempo te reconforta porque te muestra el camino, te muestra la salida. Porque sería muy horrible y muy terrible que Dios nos mostrara lo mal que estamos y nos deja así. Y esa hubiera podido ser la actitud de Dios cuando vio que Adán la había embarrado de esa manera.
Nos hubiera podido dejar así, en pecado, en desobediencia y en muerte eterna. Pero nos confronta como cuando le pregunta a Adán, ¿dónde estabas? ¿Por qué te escondiste? Y luego, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego comienza en el relato de Génesis la maravillosa historia de redención desde el momento en que dice, y la serpiente te herirá el talón, pero la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Desde ese momento el Señor ya está hablando de redención. A pesar de la transgresión, el Señor habla de redención. Cuando Cristo se acerca, el que da el primer paso es el que nos ama primero, nos abre sus brazos y nos dice, ven a mí, acércate a mí, yo te amo, recibe mi perdón. Ahora que eres perdonada, que eres aceptada, no solamente nos abre sus brazos y nos dice, tú eres mi hija. Eso es tenaz, que nos diga, hijo, eres hija. Nos está dando el espíritu de adopción, que se recibe por el Espíritu Santo. Muchos no aceptan la gracia y prefieren obedecer por temor al castigo. O sea, se quedan con esa visión del Dios que exige solamente obediencia, un Dios implacable que exige que tú lo obedezcas y que si obedeces nos aprueba y nos premia, y que si desobedecemos entonces nos da garrote, nos castiga. Premio si haces lo correcto, castigo si haces lo incorrecto. Ese es el estilo de relación que existe entre un musulmán y su visión de Dios, Alá. Cuando uno lee el Corán, en uno de los versos del Corán dice, Alá no ama al desobediente. Alá no ama al incrédulo. Y otra perla, Alá no tiene hijos, solamente tiene súbditos. Esa es una de las grandes revelaciones del cristianismo. La gran revelación de Cristo es la revelación de la voluntad del Padre eterno. Cristo nos revela que el Creador es nuestro Padre, que el Creador quiere tener esa relación no de el esclavo al amo, sino del Padre al Hijo. Quiere una relación filial, de familia. Todos nosotros nos convertimos en hijos por el espíritu de adopción. Cristo nos hace hijos y pone en nosotros el Espíritu Santo, el espíritu de adopción que nos permite decir Abba, Padre. Esa es la gran diferencia del cristianismo y esa es la única diferencia porque no existe otra relación y no existe, como ya lo dijimos, otro camino. Cristo es el camino. En 1 Juan 4 dice, versículo 15 y 16, todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él, Dios permanece en Él y Él en Dios. Cuando confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, cuando confesamos que Jesús es nuestro Salvador, esa relación que se creó es una relación permanente. Dios permanece en Él y Él en Dios. Tú permaneces en Él, yo permanezco en Él y Él en nosotros. Y hemos conocido y creído el amor de Dios para con nosotros. Dios es amor, versículo 16. Nos encanta esa declaración, esa ecuación. Dios es igual a amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, de lo que veníamos hablando antes. Cuando lleguemos al juicio, tenemos confianza porque el amor de Él nos ha hecho libres, salvos, justos. Dice, así como es Él, así somos nosotros en este mundo. Somos justos, somos perfectos, santos, sin mancha. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí o involucra, dice otra versión, el castigo, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él, pero Él nos amó primero. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero, versículo 19. El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando entendemos que el amor de Cristo por nosotros es perfecto, que el amor de Cristo pagó el precio absoluto por nuestros pecados, ya no hay temor en nuestro corazón. Ya no tememos el castigo, en otras palabras. Ya no tememos el juicio,
sino que cuando lleguemos a su presencia, lo que vamos a tener es el regalo de salvación, porque el amor ha sido perfeccionado en nosotros por la obra perfecta de Cristo. Hebreos 12 dice en el versículo 18: porque ustedes no se han acercado a un monte. Está hablando de el contraste entre Moisés en el monte Sinaí y los creyentes en el monte de Sión, que es el monte de la presencia de Jesús. Ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni al fuego ardiente, ni a las tinieblas, que fue lo que le pasó a Moisés cuando subió al monte. El monte temblaba, las rocas se rompieron, hubo una humareda, un torbellino. Allí estaba la presencia de Dios, había un sonido de trompeta terrible, nadie se quería acercar allí. El mismo Moisés dice: estoy temblando, aterrado. Dice: nosotros, ustedes, los creyentes, no se han acercado a un monte así. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a miríadas de ángeles, a la Jerusalén celestial, a la asamblea de la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, y a Jesús, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Eso es clave. Cuando llegamos a Sión, cuando nos acercamos a Dios por medio de Cristo, nos acercamos como justos hechos ya perfectos en Cristo. Nuestro espíritu, nuestro ser espiritualmente hablando está perfecto en Cristo. Y Jesús, nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a una sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Jesús habla de perdón. La sangre de Abel, recordemos, hablaba de venganza. Pero Jesús habla de perdón. Amén. Reconciliación, unidad, volver a casa. Y aún más, no solamente volver a casa, sino incluirnos en el corazón de Dios de nuevo. Por lo tanto, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Por lo cual, puesto que hemos recibido un reino que es inconmovible, y vuelvo entonces a lo que empezamos y con esto terminamos. Puesto que recibimos un reino inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. ¿Qué es lo que ahora ofrecemos al Señor? Gratitud. ¿Qué ofrecemos al Señor? Un corazón agradecido, un corazón gozoso. ¿Qué quiere el Señor? Que a pesar de las circunstancias estemos gozosos. A pesar de los problemas y a pesar de nuestra vida que aún continúa en este valle de lágrimas, como decía el catecismo, no sé una que decía eso. Sabemos que nuestro galardón está en los cielos. Sabemos que nuestra esperanza es de gloria. Sabemos que nuestra vida espiritual está sentada con Cristo en lugares celestiales. Por eso podemos demostrar gratitud. Un corazón agradecido, un corazón que se goza cuando meditamos en nuestra nueva realidad. En otras palabras, cuando nos enfocamos en nosotros, así como estamos, nos deprimimos. Pero cuando nos enfocamos en Cristo en nosotros, nos podemos gozar. Y aceptar el mensaje de la gracia. Aceptar que lo que ahora somos, lo recibimos sin merecerlo. Y lo recibimos por fe. Gracias, Señor. Oremos por tu gracia. Por eso podemos gozarnos, Señor. Y saber que cuando meditamos en ti y pensamos en ti hoy, en lugar de querer huir, lo que hacemos es gozarnos en ti, Señor. Y saber que en el perfecto amor no hay temor. El perfecto amor ha echado fuera el temor, porque ahora lo que anhelamos es tu presencia. Y lo que esperamos en tu presencia no es castigo,
sino galardón. Anhelamos estar disfrutando de esa eternidad, de la verdadera, auténtica vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en ti somos libres, verdaderamente libres. Gracias porque en ti, Señor, el Espíritu Santo que has puesto nos recuerda que somos hijos y que podemos llamarte papá. La revelación de la paternidad. Y no solamente la paternidad, sino saber que ese Padre que eres tú es un Padre bueno, con una buena voluntad para con nosotros, con el deseo de acercarse a nosotros primeramente y llevarnos de nuevo a estar unidos a ti. Gracias, gracias Señor, porque hoy te presentamos sacrificio de acción de gracias. Gracias Señor por la cruz. Gracias Señor por tu sangre derramada en el madero. Gracias por haber vencido toda maldición, por haber vencido Señor la separación que había entre nosotros. Gracias Señor por haber traído justicia y aceptación. Gracias Señor por habernos traído resurrección y sentarnos contigo en los lugares celestiales, compartir la gloria con nosotros sin merecerla. Gracias, gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y aprovechamos este momento para orar por los que están enfermos. Amén. Ponemos delante de ti, Señor, la vida de Raúl, para que traigas restauración, Señor, en esa herida que tiene en sus pies. Trae huesos nuevos. limpieza, Señor, en su piel, en su cuerpo. Que toda herida abierta se selle, se cierre y se sane en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, tú puedes hacer un milagro en sus riñones, trayendo riñones nuevos, Señor. Puedes regenerarlos, porque tú eres su creador, tú eres nuestro hacedor. Oramos para que traigas nuevos huesos, nuevas rodillas, ligamentos, en el nombre de Jesús. Para que traigas nuevas fuerzas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque fortaleces a Carmen, Señor, a Mía, y porque nos das a todos, Señor, la fe para seguir intercediendo por Él y creyendo que tú eres bueno y que para ti es fácil sanarlo y levantarlo. Bendecimos también la vida de La prima de María Luz Daria Quintero. Luz Daria Quintero. Su salud en el nombre de Bendecimos su salud. Jesús. Hacemos con esa misma fe que tuvo el siervo del centurión, para que digas tu palabra, Señor, para que una sola palabra tuya sea enviada sobre ella y es suficiente para que sea sanada, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por la amiga de Márgara, Ana, para que traigas libertad y sanidad, Señor. Lo primero, que pueda conocerte, Señor, que pueda aceptarte como el Rey, el Salvador en su vida. Y que traiga, Señor, conforme a la multitud de tus riquezas en gracia, sanidad y perdón, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios mío. Te exaltamos, Señor. Y hoy proclamamos una vez más que todo lo que necesitamos eres tú, Señor. Amén. Y amén. Gracias a todos los que estuvieron allí conectados. Nos vemos de nuevo el próximo domingo a las 11 de la mañana en el servicio de fin de semana. Gracia y paz para todos.